Pues bien, vamos a comenzar. La conferencia tiene el nombre de El aula al mercado, cómo instituir una empresa base tecnológica. Vamos a dar comienzo. Los temas que vamos a ver, el primer tema va a ser el ADN del emprendedor tecnológico, cómo hemos ido visualizando este perfil del emprendedor de tecnología y cómo hemos ido visualizando el emprendedor de perfiles mexicano. Después vamos a ver un tema que tiene que ver con cómo pasamos del aula a- al emprendimiento y al ecosistema de emprendimiento mexicano, ¿sí? Vamos a ver algunos casos de éxito de emprendimiento de base tecnológica en México. Posteriormente, una parte de futuro en el que le estoy denominando escenarios al 2050 que tendrían que ver con temas de emprendimiento y tecnología. Eh, Algunos tips para el desarrollo de productos y recomendaciones en general para sus emprendimientos. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y vamos a comenzar. En el interior del foquito, comienzo con una frase. En teoría, todo es práctica. Esta parte de emprendimiento, entre más teórica se ponga, la verdad es que la vamos a ir entendiendo hasta que lo pongamos en práctica, ¿sí? Y parte de este conocimiento se va valorando y se va tomando conforme van avanzando y madurando los emprendimientos, tanto en sus productos como en sus planes de negocio. Entonces, la verdad es que esta parte de emprendimiento sí tiene que ver mucho con la práctica y es necesario comenzar, sí, con la teoría, pero en paralelo ir practicando. Yo digo que poner un negocio y levantar un negocio se parece a calentar tortillas. Calentar tortillas, pues pareciera una tarea trivial, pero en realidad tenemos muchas cosas en que fijarnos. Tenemos que fijarnos en cuántas tortillas calentamos. Tenemos que fijarnos a qué hora prendemos la estufa. Tenemos que fijarnos en si vamos a tener un recipiente para poner las tortillas o no. ¿Sí? Tenemos que fijarnos en cuánto tiempo va a venir las personas a la mesa y tenemos que fijarnos si la gente pidió tortillas o solamente las vamos a poner ahí, ¿sí? Poner un negocio se parece a calentar tortillas. Desarrollar un emprendimiento se parece a calentar tortillas. Y entonces yo con lo que siempre digo es, tenemos que preguntarle a la gente si va a querer tortillas, ¿sí? Desde un inicio. Y después tenemos que ver muchísimos otros factores de de mercado, tenemos que hacer temas de producto, de validaciones del producto. Cuando dejamos la tortilla fría, en realidad la gente no se come las tortillas frías. Cuando salen los negocios muy rápido y como en esta euforia de querer salir tan rápido, en realidad salen negocios que no están bien cocidos, todavía no están bien planificados y entonces la gente no se va a comer esas tortillas. Por otro lado, tenemos emprendedores que dicen, no, ¿sabes qué? Yo tengo que tener mi producto totalmente definido, un plan de negocios perfecto, un plan de negocios súper estructurado, tengo que tener la mejor ubicación, tengo que tener los mejores recursos, los mejores empleados. Ah, pues está bien, ¿sí? Y resulta que se tardó 6 años en sacar la empresa, pero ¿qué creen? El mercado no lo esperó y entonces esa tortilla ya está muy quemada, ya no le van a comprar tampoco. ¿En dónde tenemos que dejar las tortillas? Tenemos que dejar tortillas que aguanten lo suficiente en el tortillero para que cuando llegue la gente a comer, tome la tortilla y siga calientita. Poner un negocio, poner un emprendimiento se parece a calentar tortillas. Muy bien. Y como a los mexicanos nos encanta calentar tortillas, pues en realidad podría decirse que nos encanta poner negocios y emprender.
Y entonces, ¿cómo estamos delimitando el ADN del emprendedor tecnológico? A diferencia de otros emprendedores, ¿sí? Porque en realidad sí se diferencian mucho. Los emprendedores tecnológicos tienen esta capacidad de ser muy creativos, de tener mucho conocimiento, de ver cómo están los mercados nacionales y globales, y de ahí van tomando experiencias. Son específicamente, tienen la capacidad de racionalizar los problemas, tienen la capacidad de ver el problema como un problema, ¿sí? Lejos del producto o lejos de la solución, primero ven el problema. Y eso es una parte muy importante dentro del emprendimiento, que veamos al problema primero y veamos al usuario primero antes de desarrollar todo una metralleta completa para salir al mercado. En realidad es muy importante primero ver el problema, ¿sí? Cuentan con muchas habilidades, sobre todo técnicas, ¿sí? Ese es un tema que al futuro lo vamos a ir viendo, pero estas habilidades, estas skills que les da la Facultad de Ingeniería, muchos de nuestros emprendedores lo tienen, ¿sí? Son muy técnicos y son muy buenos en la técnica. Son personas muy preparadas, tienen muchos conocimientos, cuentan con una base muy sólida, tanto en matemáticas como en física, como en química y en tecnología per se, y ven los problemas del mundo, ¿sí? Eso es algo súper importante porque en realidad nos tenemos que poner nuestros lentes de emprendedor para poder ver ese tipo de cosas. Saben de tecnología, ven desde lo local la globalidad, se enfrentan con desafíos en realidad todos los días tienen que ver desafíos nuevos y incluso desde que están creando su producto, ¿sí? Y tienen esta parte de conexión, conectan puntos y conectan gente. Ese es el ADN del emprendedor tecnológico. ¿Y qué diferencia de un emprendedor tecnológico? En realidad es el conocimiento, es la información, las habilidades, las ideas y las experiencias. Nosotros estamos formándonos en una universidad y nuestro mayor asset en realidad es este capital humano con el que contamos, con el que formamos, ¿sí? Somos muchísimas personas las que estamos todos los días haciendo funcionar la universidad y de ahí están saliendo muy buenos proyectos, están saliendo muy buenas ideas de negocios y entonces, como definimos a este emprendedor de tecnología mexicano, es conecta con los problemas reales, tiene una resiliencia emprendedora que te da México, ¿sí? O sea, México te prepara para ser emprendedor, yo creo que en casi cualquier ecosistema del mundo, ¿sí? Tienes una mentalidad, yo le llamo local, que es actúas desde lo local, pero piensas en lo global, ¿sí? Tienes una capacidad técnica hacia la expansión y eso se denomina escalar. En realidad, muchas mentes de ingenieros tienen esta capacidad de escalar proyectos, de escalar productos, de escalar tecnologías. Eso es algo muy interesante y por eso el valor de los perfiles técnicos y por eso el valor de los perfiles de emprendimiento tecnológico. Y a partir de todo eso, construyen comunidades que se ayudan, comunidades que colaboran y comunidades que poco a poco van entendiendo cómo ir logrando las pequeñas o grandes metas que se va poniendo el emprendimiento. Pero al finalizar todo, en realidad lo que siempre veo es buscan generar valor. Y eso es lo más importante de los emprendimientos, ya sea normales o tecnológicos. La generación de valor es algo que todos los emprendedores del mundo están buscando. ¿Cómo generamos valor en lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos generando, entregando, validando el valor? ¿Sí? ¿Por qué la gente va a sacar su cartera y te va a comprar algo? ¿Por qué la gente se va a animar a tomar el teléfono y marcar por un servicio o por un producto? ¿Sí? En realidad, esta generación de valor es lo tangible y es cuando sales al mercado y si no hay esa generación de valor,
no va a haber llamadas y no va a haber este feedback del mercado. Entonces, sí tiene que ser algo bien importante que todos los emprendedores tengan como meta la generación de valor y los porqués de sus emprendimientos. Y luego, estamos en una época bien interesante. Estamos en la época de, estamos en una tercera revolución industrial, entrando a una cuarta, en donde las reglas del emprendimiento están cambiando y van a cambiar más. ¿Sí? Antes, en la segunda y en la primera revolución industrial, la verdad es que muy poca gente tenía acceso a abrir una empresa y poner un negocio, ¿sí? Y levantar un negocio exitoso, grandísimo, porque se requerían inversiones, se requería infraestructura, se requerían redes de distribución y acceso a muchos capitales. Hoy, gracias a la tecnología, las barreras de entrada se han reducido, las brechas se han reducido y cualquier persona con una idea innovadora y acceso a Internet puede competir, ¿sí? En realidad es uno de los puntos más positivos que nos deja la tecnología, el acceso a que las personas puedan construir empresas, ¿sí? ¿Esto por qué? En realidad tenemos hoy una mayor cantidad de acceso a mercados globales. Tenemos una reducción en los costos y en la barrera de entrada. Tenemos modelos de negocios que antes ni siquiera nos imaginábamos. Las monedas de cambio en la actualidad no son las mismas y en realidad hacia el futuro también van a cambiar. Los modelos de negocio están cambiando y los modelos de negocios están interactuando de maneras en las que no conocíamos, ¿sí? Eh, y eso es lo que está ayudando a cambiar esta parte de las interacciones de los mercados, ¿sí? Hay nuevas formas de financiamiento y hay nuevas formas de crecer empresas. La parte lo que dejó un poco, lo que nos dejó ver la pandemia es un poquito del futuro. Esta parte del trabajo remoto, la parte de la economía del conocimiento. eh, y la verdad es que no tiene mucho que nos presentaron una herramienta que se llama inteligencia artificial, que ya existía desde hace muchos años, pero hasta hace menos de un año tenemos acceso real a estos motores de inteligencia artificial que nos han facilitado y nos han permitido ver de lo que es capaz esta tecnología y cómo va a revolucionar lo que conocemos de cómo es poner una empresa. En realidad, apenas estamos viendo un pedacito de lo que realmente va a venir, ¿sí? Y también hay una evolución de la relación con los clientes. Los mismos clientes se comportan de una manera completamente diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos de nuestra aula, de nuestro salón de clases, con una idea o con una visualización de una solución al emprendimiento? Pues en realidad, lo que yo les digo es, comiencen con lo que tengan, ¿sí? Comiencen con lo que tengan. No se esperen a tener el capital, a tener todos los productos súper definidos. En realidad, agreguen valor en las actividades más específicas y más complejas y validen mucho su idea, ¿sí? Aquí construí un caminito en el que pongo el emprendimiento como camino. O sea, primero tengo que decidir si realmente quiero tomar ese camino de emprendimiento, porque es súper complejo, esa pregunta es compleja. O mando mi currículum o pongo una empresa, ¿sí? Y eso es complejísimo. ¿Y por qué lo vas a hacer? ¿Qué te está, cuáles son tus indicadores, cuáles estos detonadores de vida por los cuales estás decidiendo eso? ¿Sí? Y después, el emprendimiento per se tiene que tener un propósito, porque si la gente
no logra entender o visualizar el propósito de tu emprendimiento, va a estar muy complejo que conectes, ¿sí? Necesitamos empezar a pensar en conectar los puntos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad la manera en la que conectas puntos es después conectar con un equipo de trabajo. Y la manera de conectar con tu equipo de trabajo es conectar con las ideas y es conectar con el precepto del por qué empezaste, ¿sí? Después vamos a prototipar la idea y vamos a validarla. Esta validación, y lo estoy poniendo del lado izquierdo, porque en realidad si no tienes el lado izquierdo completo, no puedes pasar del lado derecho. O si pasas, pero no está validada la idea, entonces vas a tener que sufrir las consecuencias de la no validación, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, hagan una excelente validación, entiendan el problema, pasen el 80% del tiempo en el problema y el 20% en el producto. Es más importante entender por qué la gente te va a comprar del qué te va a comprar, ¿sí? Entiendan las necesidades reales, entiendan esta, esta abstracción de por qué la gente necesita esto o aquello, ¿sí? Después, lo que le llamo, construye un producto mínimo viable. Construye al primer soldadito que vas a poner a que le peguen, ¿sí? Y ese soldadito tiene que aguantar, tiene que aprender, tiene que darte información para después empezar poco a poco a entender por qué te compra la gente, cuánto te compra la gente, cómo te compra la gente, en dónde te compra la gente, en dónde te tienes que poner para que te vean, cómo tienes que hablar para que te escuchen, qué tienes que decir, cuál es tu mensaje, ¿sí? Eso se vuelve complejo porque en nuestras clases de ingeniería no las enseñan, ¿sí? Esa conexión no está, pero son skills que tenemos que ir tomando en el camino y tenemos que ir desarrollando, ¿sí? Este entendimiento del negocio como negocio, del corazón del negocio, los brazos del negocio, el cerebro del negocio, tenemos que irlo viendo, tenemos que ir desarrollando y tenemos que ir entendiéndolo. Y a veces no es fácil, o sea, hay muchas empresas de tecnología que cambian 2 o 3 veces en el camino el modelo de negocio o cambian 3 veces el producto hasta que ven realmente la necesidad. Ahí es cuando conectan con las personas indicadas en todos los sentidos, conectan con mentores, conectan con inversionistas, conectan con mercados, conectan con soluciones que se adecúen o que hagan eco de su solución. Y se vuelve un tema bien, bien interesante, porque en realidad cuando llegas a ese punto, pareciera que mágicamente están apareciendo cosas y no, en realidad es que tuviste una lógica y una metodología en el desarrollo y entonces por eso están pasando estas cosas, ¿sí? Después algo que les digo a los emprendedores es socializa tu idea, o sea, no tengas miedo al me la van a robar, alguien lo va a hacer. Pues sí, pero en realidad tenemos que socializarlo porque la manera de atraer conexiones con las personas adecuadas es socializando los productos, socializando las ideas. Y después ya está listo para lanzar. Lanza la idea, lanza el producto, pero no nada más la lances. Todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, mejorando, controlando y formalizando todos tus procesos, formalizando todos tus aprendizajes y teniendo todos los días esta retroalimentación. Y si necesitamos regresarnos a algún punto, nos regresamos, ¿sí? No pasa nada. Luego, yo digo que este es uno de los mejores productos del mundo en la historia del humano, de la humanidad. Oye, ¿por qué? Antes de este producto, los humanos comíamos hierbas,
comíamos pastos y lo que encontrábamos, frutas. Cuando entendimos que podíamos ponerle a un pedazo de madera una piedra afilada y podíamos matar al animal que se nos atravesara, y no nada más matarlo por matarlo, sino en realidad empezamos a consumir proteína y eso hizo que nuestro cerebro cambiara. Modificamos el cerebro a partir de un producto, ¿sí? Cambió la historia del mundo. Los mejores productos cambian la historia y cambian el antes y el después. Si tienen un producto, pregúntense, ¿qué hay antes de mi producto y qué hay después de mi producto? ¿Qué voy a cambiar? Este cambio es por lo que paga la gente, ¿sí? Los pañales, ¿qué cambiaron en la historia? ¿Qué hicieron los pañales? Oye, ¿no existían los pañales? Sí existían, pero eran pañales de tela y las mamás pasaban el día completo lavando pañales. ¿Qué hizo un pañal con estas especificaciones técnicas? En realidad lo que hizo fue darles tiempo a las mamás para hacer otras cosas. Y eso cambió la historia también de la humanidad. El correo electrónico cambió también la historia. Antes del correo electrónico, la economía se movía con papeles enviados en cartas. Las empresas tenían que tener una secretaria, tenían que tener ahí un teléfono todo el día. Había máquinas que se llamaban faxes y cosas por el estilo, pero no movíamos información tan ágilmente. Hoy el correo electrónico también ya es algo que lo vemos medio viejito, ¿eh? Ya hay otras formas de mover información, pero como empezamos a movilizar la información en lo digital, fue a partir de un correo electrónico. Cambió el mundo, cambió la historia como conocemos. Los mejores productos cambian la historia, cambian el antes y cambian el después. Y luego, el tercer tema tiene que ver con los casos de éxito de emprendimiento mexicano. Y rapidísimo, lo que les puedo decir es que el ecosistema de emprendimiento está dando frutos porque no es algo nuevo. O sea, tenemos mucho tiempo formalizando este mercado, este ecosistema de emprendimiento en donde participamos universidades, centros de investigación, gobiernos, empresas grandes, pequeñas, empresas internacionales, y hay un ecosistema de colaboración. Y entonces, a nivel global, hay ecosistemas muchísimo más desarrollados que el mexicano, pero el mexicano está empezando a madurar. Cuando vemos estas noticias, nos damos cuenta que está rindiendo frutos el ecosistema, ¿sí? En octubre de 2020 tuvimos nuestro primer unicornio, ¿sí? Estuvimos más de 15 años sin un unicornio en México, hasta que llegó Kavak en el 2020, ¿sí? Fue nuestro primer unicornio. Después Bitso, después llegó una ola de unicornios, ¿no? O sea, de un año al otro empezaron a aparecer unicornios. Empezó Confío, empezó Clip y Clara a dar estos indicios de unicornios. Oye, ¿qué es un unicornio? Son empresas que alcanzan una valorización de $1,000,000,000, ¿sí? El tener una valorización no quiere decir que las empresas tengan el dinero líquido. En realidad, hay gente invirtiéndoles de tal manera que esas empresas hoy tienen una valorización de ese monto, ¿sí? Incode 220 ya es un unicornio, Story, ¿sí? Oye, pero pues son empresas mexicanas, sí, sí son, pero no están cercanas a nosotros. Sí las he escuchado, he visto, me han cobrado con una tarjetita de Clip, he visto anuncios de Clara, he visto anuncios de Confío,
Le he pedido a Quesky un crédito. Con Incode tal vez no he hecho mucho, pero sí le he escuchado. Y parecieran lejanas, pero en nuestra vida diaria ya están estas empresas, ¿sí? A Kavak la vemos diario, ¿sí? Y entonces, oye, pero ¿no hay algo más cercano? Eso es un poco lo que les traigo a continuación. Blebs Vision desarrolló esta empresa en la UNAM. Es un tocómetro corneal, eh, y ellos fueron los primeros en desarrollar un topógrafo corneal. Se llama Toco, ¿sí? Y básicamente lo que hicieron fue una innovación, no nada más en el producto, sino en los tamaños de la tecnología. Un topógrafo corneal era un cuarto antes, ¿sí? Hoy cabe en una maletita. Y entonces esa tecnología se puede acercar a personas en la sierra, en Puebla, en otras, en la Sierra Gorda, en Oaxaca, en Chiapas. Y entonces las tecnologías se acercan a la gente, ¿sí? Hay un antes y un después. Hay una empresa que salió de la Facultad de Ingeniería, que fue incubada en la Facultad de Ingeniería, se llama Adfil. Ellos hacen filtros de alta pureza para quirófanos, sobre todo. Industria farmacéutica, quirófanos, cuartos limpios, usan sus productos. Probablemente estemos respirando en este momento, si estamos en algún edificio, con productos de Adfil, ¿sí? Y durante la pandemia, bueno, cuando comenzó la pandemia, la Facultad de Ingeniería y Adfil unieron know-how y se tuvo en 5 semanas la capacidad de montar una fábrica de respiradores N95 para los médicos que estaban en los hospitales COVID o los pabellones de COVID. Ese es el fin de tener emprendimiento tecnológico en México. O sea, cuando te llega una emergencia, sepas que tienes tecnología de la que puedes echar mano y hacer muchísimas cosas y contar con esas tecnologías. En México, de eso se trata el ecosistema, se trata de ir creciendo el ecosistema. Eh, Sustituto de hueso, Masi Epoxy es una empresa de química. Ellos lo que hacen es un sustituto de hueso para operaciones de cráneo. Es una especie de cola loca, de plastiloca, en donde el cirujano tiene 12 minutos para, para pegar el cráneo que se despegó o se rompió. Y lo están haciendo ya, lo están haciendo en muchos hospitales, lo están poniendo. Green Fluidics es una empresa de nanotecnología que tiene temas de fotosíntesis de algas para generación eléctrica. Ellos están llevando cosas a Dubái, a Medio Oriente. Ellos están llevando esta tecnología, la están escalando y están teniendo rondas de inversión buenas y está creciendo muy bien esta empresa. También tenemos Vuelo. Vuelo es, híjole, si creen que el futuro ya nos alcanzó, estos chicos están en el futuro del futuro. Ellos tienen un doctor de bots. Ellos detectan cuando hay un bot que ya está fallando y entonces entra su algoritmo, detecta que el bot falló y lo repara. Y eso va a ser también con agentes de inteligencia artificial. Va a reparar agentes de inteligencia artificial con algoritmos de aprendizaje que tiene que ver con, pues me descompuse, ya no sé qué hacer. Y pues eso es complejo. O sea, había doctores de humanos, pero ahora va a haber doctores de robots y Huelo es la primera empresa. ¿Sí? Tenemos a otra empresa de 3 chicos muy talentosos de ingeniería en computación. Ellos pusieron una empresa que se llama Inmersys. Inmersys hoy es una empresa que atiende
diferentes áreas: seguridad, tecnología, software, inteligencia artificial, realidad aumentada. Y ellos hicieron el, hablando de minería, ellos hicieron el recorrido del Palacio de Minería. Esa fue su tesis. Así comenzó esta empresa. Después tenemos a Oxígeno y Más. Oxígeno y Más es una empresa que vende productos médicos, pero su innovación está en la producción de oxígeno y tiene temas de muy buena capacidad tecnológica sobre producciones de oxígeno. Y igual en el COVID, esta empresa hizo muchísimas acciones para ayudar a las personas que necesitaban un respirador y se hizo muy bien. Oye, ¿todo es tecnología? Pues resulta que no. Tenemos una empresa que habla de abejas. Abejas, eh, pues sí, hacen miel, pero esta empresa está desarrollando un laboratorio para verificar la calidad de la miel. Eso es lo que estamos incubando. Y estamos haciendo muchísimos desarrollos con ellos eh, para la producción de miel en México. Generación Verde es una empresa que pone muros verdes, jardines verticales y tiene tecnología para el crecimiento de los muros. No nada más es poner la plantita por ponerla, en realidad tienen ahí algoritmos que están aprendiendo tanto de las plantas como de la tierra, tienen ahí cosas bien interesantes. Apoyamex salió de un grupo de desarrollo empresarial, eh, igual en el COVID, y lo que ellos hacen es acercar productos digamos, con gente que no tiene tantas conexiones o facilidades como para pedir en Amazon o en Mercado Libre. Apoyamex puede hacer esas conexiones y lo hace muy bien. Yeyeco es una empresa de químicos también. Es una empresa que tiene temas de agua, tiene temas de alimentos, formulaciones, hacen muchísimas cosas químicas, sobre todo. Tiene un laboratorio químico y un laboratorio de agua. Y van muy bien. Y se incubaron en la Facultad de Ingeniería. Entonces, estos son algunos de los casos cercanos de los que les podría hablar de desarrollo de tecnología en México. Eh, y lo que veo hacia el 2050, pues miren, la parte en donde la linealidad de la vida y la exponencialidad de la tecnología va a seguir pasando. Es algo que esta gráfica la vamos a seguir viendo hacia los próximos 20 o 30 años, en donde ahorita estamos tratando de entender qué va a pasar con la inteligencia artificial, con las computadoras cuánticas, con algoritmos de aprendizaje y todo lo demás, pero en realidad seguramente van a salir cosas que ni siquiera nos esperamos, ¿no? La exponencialidad de la data en los últimos 15, 20 años, así se ve. 4.4 zettabytes en el 2013 a 44 zettabytes en el 2020. Hoy las empresas tienen la capacidad de hacer productos casi personalizados. Es más, personalizados. Tienen la capacidad de que tú le digas el tipo de retícula que quieres en tu suela, el tipo de retícula y la tela que quieres en el empeine. ¿Quieres configurar de diferente manera tu zapato? Se puede. Y ya lo están haciendo. Las empresas hoy ya están ofreciendo este servicio de ultra personalización de las cosas. Este caso a mí me gusta mucho porque al final es muy cercano, ¿no? O sea, estos fueron los primeros tenis de esta empresa. Con ellos se rompieron récords mundiales en atletismo. Y la gente, pues sí, los conocía y compraba, pero en realidad hasta ahí. Después se fue haciendo famosa, famosa, famosa. Después tuvo la licencia de sus productos para el jugador más importante de la historia de la NBA. Y hoy esa marca les genera cantidades enormes de dinero. Después nos pusieron un chip
para medir cuántos pasos dábamos. Pero fíjense, ¿en dónde estuvo la innovación? ¿Qué hizo con esa data? ¿Sí? ¿Nos siguió vendiendo tenis? Sí, pero hizo el club de corredores más grande del mundo y se llama el Nike Run Club. El Nike Run Club tiene la capacidad de reunir a los corredores del mundo, aunque ellos no lo sepan, y les pone entrenamientos, les pone técnica, y entonces el modelo cambió de un producto a una parte social. ¿Qué más puede hacer Nike con esto? La verdad es que la respuesta es infinita. Puede hacer muchísimas cosas sobre su estrategia de innovación, ¿sí? Y eso también lo vamos a ver en el diplomado de emprendimiento de base tecnológica y de innovación. Vamos a ver cómo las empresas están llevando al límite sus estrategias de innovación. Esta es una foto del metaverso de Nike, ¿sí? ¿Cómo le está haciendo Nike para vendernos, pero ahora en el metaverso? Y ahora lo puedes integrar en videojuegos, lo puedes integrar en muchísimas cosas. Es más, puedes tener el producto digital, pero también el producto físico. A eso me refería en las diapositivas iniciales con los modelos de negocios van a cambiar. Están cambiando en nuestros ojos. Ya no nada más es dinero, es otras cosas. ¿Sí? Eh, pues bien, lo que yo veo en el diseño de empresas de tecnología, como yo le llamo el pantone de las empresas de tecnología, más o menos se ve así. Las empresas de tecnología tendrían que ser flexibles, deben de ver la creación de valor, tener estrategia, tener el alcance muy bien medido y estudiado, tienen este espíritu de colaboración, juegan con la modularidad de la tecnología y con la modularidad de los productos, interactúan, hacen interacciones desde los mismos productos, son multidisciplinarios. La tecnología es algo que está en su ADN, ¿sí? Tienen nuevas habilidades. Estas empresas que están naciendo tienen nuevas habilidades que los hacen más fuertes, más flexibles y más ágiles, ¿sí? Ven a la globalidad como algo normal y ven en cada uno de los desafíos una oportunidad para crecer, porque por el tamaño son flexibles, o sea, no le tienen que pedir al último escalón permiso, son flexibles y esa flexibilidad los deja crecer muy rápido. Tienen compromiso, tienen esta parte de ser muy actuales y el tema de compañerismo. Y lo que yo digo es que no es una idea que se te ocurre en el baño, o sea, no se te ocurre bañándote, es un método, son productos que parten de un método, son ideas que tienen una validación y en la validación hay un método, ¿sí? Esto es parte de lo que vamos a ver en el diplomado. Es una evaluación. Yo lo que le digo es una evaluación de lo que tenemos, somos y el conocimiento con los que contamos en contraste con las nuevas dinámicas del mercado. Los competidores, las normativas, las restricciones, las oportunidades, las tecnologías, las herramientas y los nuevos modelos de negocios. ¿Sí? Al final, las empresas de tecnología, yo lo que les digo pues es como si estuviéramos malabareando muchos vasos o muchos pinos y es crear valor de la manera más estratégica posible. Lo que sí les digo es que no es un sprint, no es una carrera corta, es un maratón. Y es necesario verlo como un proceso. No es algo rápido, no es algo que pase en una semana o dos, puede tardar 10 años. Ya vamos a ir cerrando y lo que les puedo decir es, acuérdense que el automóvil de Batman, o sea, el Batimóvil, no está hecho para Batman.
Batman va arriba, pero el Batimóvil no está para que Batman vaya cómodo. Oye, entonces, ¿para qué es? El Batimóvil está hecho para agarrar la mayor cantidad de criminales de Ciudad Gótica. O sea, es una herramienta para un propósito. Tu producto no tiene que estar diseñado para ti. No se diseñen sus batimóviles porque ustedes no tienen que ir cómodos y no tienen que poner su vaso de agua. El producto está hecho para alguien más y tienes que ser totalmente abierto para entender ese alguien más que necesita. El batimóvil no está hecho para Batman. No se diseñen sus productos ustedes. Necesitan preguntar qué necesita la gente allá afuera. ¿Sí? Bueno, tres recomendaciones. Se me olvidó poner una imagen. Les recomiendo esta película. Esta película está en Netflix. Se llama Batman. Y una serie que se llama The Playlist. Cuenta la historia de Spotify. Y en específico, vean, hay dos capítulos. El capítulo 3 y el capítulo 5 son cosas bien interesantes que casi ninguna serie nos deja ver. Está relacionado con el crecimiento de los negocios y más con esta validación de los negocios. En etapas tempranas, cómo validas la tecnología. Y Batman es la metodología, o sea, no lo vean con los ojos del romanticismo de la película. Necesito que se pongan sus lentes de emprendedores, ojos técnicos, y vean Batman como el proceso de cómo lleva a cabo el producto. Está muy buena, está muy interesante. Y algo que les recomiendo es, para empezar, acérquense con este libro. Se llama The Lean Startup, es de Eric Rice. Es el método que todas las empresas, todas las universidades que estamos enseñando emprendimiento, estamos tomando como base. El método de cómo hacerlo. Les agradezco mucho su tiempo y muchísimas gracias por estar presentes. Gracias.